No es como lo dicen la gente, es imposible de pasar. Es simplemente estudiar y el tema es que bioquímica hay que estudiar pensando, ¿sí? Hay que tratar siempre de estar al día. Especialmente yo les puedo, si me permiten dar un consejo, no vayan a faltar a las clases de teoría y traten de llevar el hilo, totalmente el hilo, anotando, ¿sí? Entonces, porque el que anota una persona no es igual al que anotó su compañero, porque uno al fijar las cosas lo fija de acuerdo a lo que le parece interesante, ¿sí? Les deseo lo mejor, chicos, y ahora vamos a empezar con nuestra clase actual. Necesito saber si ustedes han entendido, han comprendido, si tienen alguna pregunta con respecto a esto para que podamos seguir. ¿Está? ¿Está, chicos? Hola, profe, una Me duda nomás. dicen hola, tal vez. Sí, te escucho, Profe, te escucho. los alumnos que van a hacer la modalidad virtual, ¿tienen que solicitar eso a la cátedra? ¿Tengo que hacer algún documento? ¿O simplemente podremos participar de la modalidad virtual, ya que la señora dijo que se transmite al vivo, ¿verdad? De la práctica presencial, algo así. Sí. Mira, Tales, nosotros hicimos la propuesta, ¿sí? La propuesta todavía no está habilitada, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer la habilitación de las personas que van a ser presenciales. Para eso la persona que hace se siente en condiciones de hacer la parte presencial, debe comprometerse a hacerlo, ¿sí? Perfecto. Y la persona que va a ser siempre virtual, va a ser siempre virtual, ¿sí? Ahora, chicos, nosotros, por nuestra experiencia, por ejemplo, en IPS, que somos bioquímicas de la emergencia y la urgencia, si nosotros nos cuidamos, no pasa nada. Las personas que nos enfermamos en ese ámbito que parece tan hostil del laboratorio, se enferman por afuera, por sus contactos en sus casas, en sus reuniones familiares. Nadie hasta ahora se enfermó de una compañera a otra compañera o por el material biológico que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un protocolo de entrada, tenemos rigurosidad en nuestra vestimenta y esa situación hace que ninguna de las personas que trabajamos en ese ambiente estemos enfermas. Ahora, no les puedo decir nada si la compañera el fin de semana hizo una partusa con todos sus familiares y ya viene contaminada, ¿sí? Entonces, esa situación es la que tenemos que tener. Nosotros le tenemos muchísimo respeto al virus, ¿sí? Porque primero que no estamos vacunados, le tenemos un respeto inaudito, pero no podemos evitar, ¿sí? Ahora, tienen que considerar ustedes con quién viven, cuáles son, ustedes son jóvenes. Ahora, los jóvenes son los que se cansaron de estar encerrados, ¿sí? Lastimosamente, eso está ocurriendo en todo el país. Entonces, vienen y no saben si están siendo portadores. Entonces, analicen bien con quién viven, si piensan continuar. Ustedes no van a poder farrear porque son estudiantes de medicina y de acá adentro de 12 años recién, chicos, van a poder hacer una súper dormida. Les digo nomás, pero es para matizar nada más. Entonces, analicen bien. No hay todavía un apuro para esta parte, sí. Nosotros le vamos a nos empiece a tirar ya las normas
de cómo trabajar, ¿sí? ¿Hay otra pregunta antes de empezar la clase? Sí, profe, yo te quería preguntar nomás, Sí. dice que vos habías dicho que algunos materiales nos brindaría la facultad. Vos no estarías avisando con tiempo, ¿verdad? Así, ¿Qué materiales? no, ¿Qué para el materiales? laboratorio. Creo que, por ejemplo, algo para la cobertura de los zapatos, o no sé si algo más. Sí. Lo único que ustedes tienen que traer es su guardapolvo y tapabocas, ¿sí? La facultad le va a poner el alcohol, le va a poner todas esas cosas, ¿verdad? O sea, nosotros para poder trabajar con ustedes precisamos tanto que ustedes como nosotros estemos protegidos en esa situación, ¿verdad? Que tengamos una persona que nos limpie, que nos airee, todas esas cosas. Eso no se vayan a preocupar, chicos. Si no nos dan, nosotros no aceptamos, ¿está? Pero son cosas muy baratas. La facultad provee, todos los años provee de todos los materiales, ¿sí? Más provee los guantes, ¿sí? Eso siempre nos dio la facultad. Ahora le acercamos más los para el pelo y para el pie. Esas son las únicas cosas que, y por supuesto que tenemos un lavatorio, ¿verdad? El lavatorio tiene que haber sí o sí, por todas partes va a haber. Eso no se vayan a preocupar, chicos, ¿sí? Nosotros somos muy exigentes en esa parte. No les vamos a hacer absolutamente. Hay gente que va a usar también, si quieren usar los visores, también pueden traer, ¿sí? Pero todo es personal, todo es personal. El visor no se puede compartir, ¿está? Eso no se vayan a preocupar. Cuando estén todas las normas de seguridad en perfectas condiciones, nosotras le vamos a convocar a las personas que se... No quiero que ustedes se estresen por eso, ¿sí? Nosotros vamos a conversar con los delegados, les vamos a dar un cuestionario, les vamos a solicitar que firmen una conformación, una conformidad, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la práctica. ¿Está? No se vayan a estresar por eso. Ahora vamos a concentrarnos en lo que vamos a dar, nada más. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Hay algo que quieran preguntar para poder pasar a la clase? ¿No hay nadie que levante de la mano, doctora? Pues yo no les veo para acá en el chat. Ahora mismo no veo a nadie. No, creo que no. Bueno, vamos a empezar, chicos, hasta donde lleguemos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a estudiar los análisis bioquímicos aplicados en medicina. La bioquímica clínica es una rama de la ciencia, ¿verdad? Que se ocupa del estudio de aspectos bioquímicos de la vida humana en la salud y también en la enfermedad. Y la aplicación de estos métodos bioquímicos en el laboratorio sirven para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, la investigación de una situación que podamos tener, ya sea referente a la enfermedad o también procurando mejorar la calidad de vida del ser humano. Empieza la historia con ustedes, chicos. Ustedes reciben a su paciente. El paciente en nuestro país, por lo general, muy pocas gentes se van para hacerse un chequeo o se van al médico cuando están sanos. Por lo general, recibe el médico en su lugar de trabajo a una persona que está refiriendo algo que le molesta, ¿sí? Entonces, el médico que sabe escuchar, una de las cosas que ustedes tienen que manejar es saber escuchar a las personas.
las personas que no somos médicos, tal vez les relatemos a ustedes cosas que para nosotros son muy importantes que ustedes escuchen. Sin embargo, algunas personas no tienen esta capacidad o no hacen esta actitud, ¿sí? Es una actitud que se adquiere, ¿está? Entonces, al hacer esta historia clínica, ustedes van preguntando con preguntas sencillas, mirándole al paciente, ¿sí? Y empiezan la exploración física. A veces el médico no te toca ni un pelito, ¿sí? Tienen que tratar ese acercamiento de hacer de vuelta, ¿sí? Antes de la pandemia ya no te tocaban. Y eso para nosotros, los que no somos médicos, nos golpea el corazón. A mí no me ocultó, no me tomó ni la presión, me preguntó nomás así, nada más. Nosotros, los que no somos médicos, le adoptamos a nuestro médico como algo muy importante en nuestra vida, ¿sí? Y queremos que el médico también, que nosotros seamos importantes para él, ¿sí? Una vez que ustedes hayan hecho perfectamente esto, deciden hacer algunos estudios para llegar a un diagnóstico. Estos estudios de diagnósticos pueden estar dentro de un servicio clínico de laboratorio o puede ser también que necesiten técnicas de imagen, técnicas fisiológicas o pruebas fisiológicas en las cuales ustedes deciden qué es lo que están necesitando para poder diagnosticar o mejor confirmar lo que presuntamente pueda tener el paciente. Hay algunas veces que los signos son demasiado claros y ustedes con el aprendizaje que tienen, con la práctica que tienen, inmediatamente captan eso en el paciente, ¿sí? En el caso del laboratorio, existen muchos laboratorios que se clasifican de acuerdo al tipo de pedido que hace el médico. Tenemos un laboratorio de bioquímica clínica en el cual se analizan muchísimos aspectos del paciente. Tenemos también laboratorios exclusivos de hematología, de histología, de inmunología, de microbiología. Estos ya son servicios de la bioquímica clínica, pero ya son específicos, ¿sí? En esta bioquímica clínica entra toda la parte rutinaria, pero en una ampliación profunda de todo lo que se pueda pedir, ¿sí? Y nuevamente, chicos, el médico clasifica a su paciente, ¿sí? No es igual recibir a un paciente en la urgencia que recibir a un paciente en su consultorio. No es igual recibir a un paciente en la emergencia, ¿sí? La emergencia y la urgencia son cosas diferentes. ¿Alguien de ustedes me puede decir así, sin compromiso, qué cosa ustedes piensan que es la urgencia y qué cosas ustedes piensan que es la emergencia? Anímense, díganme cualquier cosa. Chicos, nosotros estamos para aprender, no es para juzgar absolutamente nada, ¿sí? A ver. Profe, Si no emergencia sí. no era cuando el paciente no tenía riesgo de morir inmediatamente, pero que tendría que ser atendido igual en un transcurso de tiempo. Y la urgencia es que sí tiene riesgo de morir si no se la atienden al momento. Profe, ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Preséntense porque yo no les veo. ¿Quién habló José, primero? profe. José Miranda. Bueno, vamos a escucharle a otra persona. profe, te habla ¿Sí? Benjamín. Benjamín, ok. Yo creo que es
al revés de lo que dijo José Ignacio, que la emergencia, Exactamente. la emergencia son para Miren, casos donde peligran la la vida. emergencia, les aclaro, las dos cosas me encantan que puedan hacerlo, ¿verdad? La emergencia es cuando te llega tu paciente, por ejemplo, con dolor de pecho, con dolor acá en el bajo vientre, no puede caminar, no puede respirar. Entonces, inmediatamente entra dentro de un esquema de emergencia que es una pequeña sala donde se le toma todos los recaudos, ¿verdad? Entonces, el médico inmediatamente hace una situación. Esta persona puede ser una apendicitis. Bueno, entonces inmediatamente pido al laboratorio un hemograma porque necesito tal cosa, pido una ecografía, pido una orina, bla, bla. El emergente y esa persona también queda ahí, porque si vos le mandás, puede acrecentar su enfermedad. Lo mismo sería para un cardíaco, tenés que dejarle en la emergencia. La emergencia es aquel lugar en donde debe quedar por un tiempo el paciente hasta que se decida que puede regresar a su casa o se queda internado. Más profundamente se le va a una terapia, ¿verdad? La urgencia es la siguiente. Se va tu paciente, pero se va caminando, se va a tu lugar de urgencia. Vos le encontrás a una criatura que vuela de fiebre, qué sé yo, llora muchísimo. Urgentemente vos le pedís un análisis, si es que es necesario, ¿verdad? Bueno, señora, usted va a irse a tal parte, se va a hacer un hemograma, una orina y va a regresar, ¿sí? En 2 horas le espero acá. Vuelve la paciente, observa, lee el médico y dice, bueno, le voy a medicar tal cosa, y usted va a regresar a su casa. O la otra eventualidad, al leer eso, acá se va a quedar internado, ¿sí? Entonces son dos situaciones diferentes. En ambos casos es un laboratorio de urgencia el que te resuelve el problema, ¿sí? Porque el de urgencia te puede hacer toda una rutina gigantesca en 2 horas, ¿sí? Siempre y cuando está bien pedido, porque a veces piden cualquier chiche limonada que no es lo correcto, ¿sí? Entonces, en ese caso se utiliza laboratorio de urgencia o de emergencias. En IPS, donde ustedes van a hacer su pasantía, Dios mediante, tenemos separada la urgencia de la emergencia. La emergencia, nosotros trabajamos con todos los pacientes internados ahí en la boca, en la boca de los desastres, ¿sí? Acá están los de reanimación, los críticos, están los que tienen los infartados, están los que tienen cirugías sangrantes. Toda esa parte hace un laboratorio que está ahí metido dentro de este sistema, que es el laboratorio de emergencia. Solo trabajamos con ese tipo de pacientes. Sin embargo, en el laboratorio de urgencia se trabaja con pacientes de piso, acá hasta piso 1, piso 2, 3, que de repente se descompensan, y con pacientes que vienen durante todo el día. Este laboratorio de urgencia mínimo tiene por día 200 a 300 personas. Solamente en 12 horas tiene aproximadamente 130 personas, ¿sí? Pero es muchísima la cantidad. Sin embargo, existe otro laboratorio gigantesco en donde acuden los pacientes para situaciones programadas, ¿sí? Entonces viene a tu consultorio, vos le das un esquema total, en tal fecha te vuelvo a observar, le das también para hacerse
un electro, qué sé yo, una ecografía, y va con todo el compendio a tu consultorio luego de que se ha hecho. Ahora, también tenemos otro tipo de laboratorio, el de bioquímica especializada, en donde ya tienen ustedes un paciente con un diagnóstico fijo, en el cual se hace el monitoreo de ciertos analitos que a ustedes le da el progreso o la recidiva de lo que tienen. ¿Está? Bueno, chicos, todo este esquema empezamos por el recibimiento del médico. Esto es prácticamente un trabajo del médico, ¿sí? Esta ¿cómo se llama? Esta disponibilidad de trabajo y de elección de lo que están queriendo. Ahora, les muestro cómo llegamos nosotros. Nosotros llegamos al laboratorio. Llega la indicación. La indicación es el pedido clásico del médico que el bioquímico o el extraccionista debe saber leer, ¿verdad? Para eso se hace una extracción del material biológico, ya sea sangre, orina o lo que sea, se recepciona. Esto debe ser perfectamente rotulado. Si es un caso de extracción fuera, acá le pusimos este avión que nosotros en nuestro país no tenemos ni dron, no tenemos para llevar, ¿verdad? Así es que generalmente se hace en auto, o esta parte antes de sacar la muestra tiene que ser totalmente ya tomado por el laboratorio para que sea correcta la situación. Una vez que llegue al laboratorio, se procesa toda la parte de datos del paciente, ¿sí? Una vez que pase esta parte de datos, que es sumamente importante, se pasa al laboratorio donde se produce la analítica, ¿verdad? La analítica requiere que ese laboratorio tenga un control externo y un control interno, ¿verdad? Que haga, que permita que la validación, solamente la validación lo puede hacer un bioquímico. No puede hacer un técnico, no puede hacer un médico, no puede hacer un odontólogo, no puede ser un farmacéutico. No están habilitados para no puede ser un biólogo, ¿sí? Los bioquímicos somos los únicos que estudiamos bioquímica clínica durante 3 años, ¿sí? Es una especialidad dentro de nuestro trabajo. Se interpreta, el bioquímico interpreta si tiene coherencia lo que está validando, y luego se pasa el informe. Llega la respuesta bioquímica hasta ustedes, donde ustedes lo trasladan a su paciente. Cualquiera de estas situaciones que están acá, si se hace mal, esta respuesta bioquímica está errada. Sale perjudicado el paciente y también el médico porque interpreta mal esa respuesta bioquímica. Muy bien. Existen parámetros dentro del diagnóstico que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y son estas dos palabritas: sensibilidad y especificidad diagnóstica, ¿sí? ¿Qué significa que un análisis o un trabajo sobre un paciente sea sensible? En el caso nuestro, la sensibilidad nos indica la capacidad de dar casos positivos. O sea, la sensibilidad es que a través de mi análisis yo pueda detectar los verdaderos enfermos, ¿sí? Y que mi análisis no me dé falsos positivos ni falsos negativos. Sensibilidad es sinónimo de enfermedad y de verdadera enfermedad. La especificidad del análisis nos indica la capacidad de dar casos negativos a los casos realmente sanos,
¿sí? O sea que la especificidad nos permite saber de verdad si ese paciente está sano y que no me dé falsos positivos, ¿sí? Entonces, hay análisis que son muy sensibles, pero poco específicos. Hay otros al revés, son poco sensibles y más específicos, ¿sí? Les voy a mostrar acá. Entonces, sensibilidad es la capacidad de un test de detectar individuos enfermos, verdaderos, ¿sí? Especificidad, capacidad del test o del análisis para detectar individuos sanos. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Porque dentro de la bioquímica del pedido analítico existen otra vez diferentes análisis que se pueda pedir, que pueda pedir el médico de acuerdo a las circunstancias de cada paciente, ¿sí? Acá, por ejemplo, existe un análisis de screening llamado. Son de alta sensibilidad y poca especificidad. Son métodos simples, rápidos y de bajo costo. ¿Me decía un nombre, doctora, de alguien? A ver, Adriana López. Adriana. Sí, profe. ¿Qué tal, Adriana? Decime un poco, decime qué vos querés saber cuando yo te digo alta sensibilidad. ¿Qué querés saber? ¿Qué quiere decir sensibilidad de un método? ¿Mm? ¿Qué era sensibilidad y especificidad? Te paso otra vez el anterior, ¿sí? Ahí. Cuando vos pedís un análisis de screening que es rápido, fácil, poco costoso, vos querés saber si está o no está enfermo, ¿verdad? Sí. La sensibilidad. Eso quiere decir alta sensibilidad. Vos decís, este análisis que yo le voy a pedir, por ejemplo, te doy un ejemplo, te doy antígeno NS1 para el dengue. Está en su 5º día tu paciente con fiebre volando, tiene chuchos, tiene todas las particularidades de tener dengue. Entonces se pide el antígeno, que es un método por inmunocromatografía que después vamos a dar. Es un método muy simple, muy rápido y de bajo costo. ¿Por qué vos pediste esto, Adriana? Porque vos sabés que a través de ese método vos podés decir que ese paciente está enfermo, porque tiene alta sensibilidad tu prueba, pero tiene poca especificidad. ¿Qué te dice la poca especificidad? Te dice que muchos individuos sanos no le vas a poder captar con eso, ¿sí? Sí. Entonces, esos detalles ustedes tienen que saber. Chicos, les cuento ya que nosotras estamos orgullosas de lo que hemos creado durante toda nuestra vida en la UCA, porque nuestros alumnos tienen la posibilidad de entender lo que están pidiendo. No son así médicos sábana que piden sin entender. Nuestros alumnos son exquisitos, ¿sí? Yo soy orgullosa de eso. No es porque yo me mande la parte, sino que nos esmeramos para que ustedes lo tomen una situación seria y comprometida, para que en el momento adecuado ustedes sepan pensar, no, esto es así, asado. ¿Por qué me trajo esto? No es solamente ver los valores de referencia, este está alto, este está bajo. No, cada paciente ustedes tienen que tomarlo como si fuera una prueba de examen en el cual ustedes tienen que hacerle hablar a su
a su estudio. ¿Está? Bueno, una vez que hagan... Señora. Un alumno está levantando la mano. Benjamín. Benjamín, te escucho. ¿Qué tal, profe? Una pregunta. Depende también de cuánto tiempo el paciente tenga síntomas, ¿verdad? También depende de eso para pedir la Claro, prueba. claro, Porque por eso te digo. Vos pedís Bueno. uno de poca especificidad porque ya sabes que tiene síntomas, ¿verdad? Que son propios, ¿verdad? Entonces, claro. Pedís este tipo de cosas porque sabes que te va a producir un efecto que vos estás queriendo. Pero si vos me pedís el antígeno para dengue después de 10 días, ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque pasó su efectividad este método, ¿sí? Entonces, allí, como les digo, el médico tiene que ser pensante, ¿sí? Bueno, mira, Benjamín, pasó el tiempo. Entonces, voy a tener que recurrir a un análisis de diagnóstico, ¿sí? Vamos a poner siempre el ejemplo del dengue. Pasó, tu paciente te refiere que hace 8 días que tuvo fiebre. Entonces, tenés que pedir uno más específico, o sea, altamente específico. Estos análisis ya son más costosos y son menos sensibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá te van a identificar exactamente la población sana, te va a decir si tiene o no tiene. Y específicamente, por ejemplo, en el caso del dengue, acá hacíamos antígeno para dengue. Acá vamos a hacer anticuerpo para dengue. El anticuerpo tarda 1 o 2 semanas en que el individuo cree. Si vos a los 10, 15 días pedís antígeno, obviamente te va a salir negativo. Sin embargo, el anticuerpo ya va a ser positivo y vos ahí vas a específicamente decir, usted tuvo dengue y creó ese anticuerpo. ¿Está? Bueno, luego de eso se hacen exámenes de evaluación y de pronóstico. Esto generalmente se utiliza para evaluar un órgano o función de la evolución y pronóstico de una patología. Supongan ustedes, en el diagnóstico, acá, por decirles algo, hicieron unas pruebas hepáticas. Salió que tiene hepatitis su paciente. ¿Por qué? Porque las enzimas tales y tales que vamos a dar después salieron altas. ¿Cómo van a hacer ustedes el seguimiento? A través nuevamente de ese mismo pedido y van evaluando cómo va evolucionando. Si va evolucionando favorablemente, van a disminuir los tenores de esa enzima. Y si empeora el paciente, va a aumentar nuevamente o se va a mantener en una forma lábil, ¿verdad? Entonces, esto es de evaluación y pronóstico, una vez que ya se sabe el diagnóstico. De monitoreo de terapia, esto es una forma, supongan ustedes que tienen un paciente que va a ser sometido a una quimio. Se hace previo una serie de cosas dependiendo del órgano que van a ser afectado y luego se monitorea la terapia a través del mismo análisis para saber la secuencia de cómo sigue la situación de ese paciente una vez medicado, ¿verdad? También tenemos los llamados cribados. Los cribados se hacen en una población aparentemente sana, en el cual se quiere saber para hacer una prevención. Supongan ustedes el típico caso del PKU, el test del piecito, en el cual por ley está obligado que el recién nacido se haga esto, porque a través de esto buscamos la presencia de la fenilcetonemia y del hipotiroidismo congénito y actualmente también para la fibrosis quística. Entonces, a todo recién nacido se hace este cribado y cuando salta
un hipotiroidismo que hay muchísimo en nuestro país, con una simple pastillita se salva la vida de ese paciente. Les digo, se salva la vida mental de ese paciente, porque el hipotiroidismo congénito recién se puede observar en la edad escolar y ahí ya es tarde para poder tomarlo. Sin embargo, cuando se hace ya directamente a los pocos días o a los meses, ese niño es perfectísimo, no tiene absolutamente ningún retraso mental. Es por eso que es por ley, ahora se le saca 3 gotitas de sangre del talón a los niñitos, ¿sí? No tenemos todavía esa posibilidad con los fenilcetonúricos ni también con la fibrosis quística, ¿verdad? Pero se puede mejorar la calidad de vida ya desde el comienzo. Y por supuesto que se tienen análisis bioquímicos de investigación en donde la PCR es la forma más perfecta de poder hacerlo, ¿sí? Bueno, acá yo les presenté los diferentes tipos, así en grande, de lo que se puede hacer o que se puede pedir en tiempo y en espacio, ¿verdad? También existe en el laboratorio que el trabajo analítico debe ser lo más perfecto posible. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, es otro el criterio, pero nuestros análisis deben ser exactos y precisos. ¿Cómo hacemos eso? La exactitud de la cercanía al valor. Tenemos, por ejemplo, que un kit de reactivo nos dice que ese lote, una muestra que hacemos, nos tiene que salir 100 miligramos de glucosa y a nosotros nos sale, qué sé yo, nos sale 48. Es inexacto, no se acerca al valor. Y si nosotros hacemos repetimos el mismo y nos sale disperso, eso es impreciso e inexacto, no válido, ¿sí? Hay que calibrar de vuelta el equipo, hay que cambiar el reactivo. Acá es preciso, dice acá, ¿verdad? Perdón, es preciso porque todos los valores 90, 91, 90, 92, 90, 91, 91, 91 son parecidos por repetición. Sin embargo, están lejanos a lo exacto, eliminado a los leones. Ahora, acá nos dio un exacto, 100 clavado, ¿verdad? Esa es exactitud, pero es totalmente impreciso. Al hacer repeticiones, pero este es un poquito más fácil, porque todas estas imprecisiones pueden ser por el equipo o por el operador, ¿sí? Se cambian las pipetas, se cambia la forma de trabajar hasta lograr esta perfección, que debe ser exacto y preciso, ¿sí? Estos son trabajos analíticos que en el laboratorio clínico se tiene que tener como norma, ¿sí? Un verdadero bioquímico. Por eso nosotros trabajamos en nuestra carrera, hacemos muchísima estadística, hacemos muchísima fisicoquímica, porque nosotros utilizamos eso. Cuando yo estudiaba bioquímica me plagueaba, así como ustedes se plaguean, porque estudian bioquímica, ay, eso no sirve para nada, ¿por qué me enseñan esto? Chicos, nada nos está de más. Después recién uno visualiza el valor de las cosas, ¿sí? Y todo lo que nos formaron tenemos que agradecer, porque en un momento de la vida lo vamos a usar. Bueno. Profe. Señor, te escucho. Decime tu nombre porque no escucho. Yo no Joaquín. Joaquín. Sí. Sí, Joaquín. La exactitud y precisión, entonces, son valores cuantitativos, ¿verdad? Y la sensibilidad y la especificidad son valores cualitativos. Exactamente. ¿Sí? Vale. Porque en el otro nosotros cuantificamos con números, ¿sí? Hacemos toda una serie de cálculos, hacemos una curva
Y tenemos que entrar en esa curva. O si no, o por lo menos allá en IPS no. Yo les quiero decir una cosa, chicos. La gente tiene así una referencia así de IPS. Ay, es lo peor. Ahí lo hacen todas malas cosas. Ahí todo tal cosa. No, chicos. En IPS, así como existen médicos excelentes profesionales, hay. En la parte de laboratorio, nosotros nos rompemos para que salga perfecto, ¿sí? Ahora, el populismo hace que, y algunas cosas burocráticas, eso sí nos rompe la semilla, ¿sí? Hace que la gente se plague, el esperar, el estar ahí horas y horas, la poca información, pero adentro, en la parte existencial, son buenísimas los profesionales que estamos, ¿sí? Bueno, me encanta que ustedes participen, chicos. Bueno, acá les pongo otra vez, el screening, porque ¿por qué se utiliza tanto esto, verdad? Porque es la parte preclínica, ustedes ya sospecharon de este paciente, ¿sí? Por su alta sensibilidad pidieron. ¿Qué se pide por screening, por este método? Se pide HCG, se pide hepatitis B, el antígeno, en caso, por ejemplo, cuando tenemos un accidentado. Se pide hepatitis C, se pide la influenza A, influenza B, se pide el antígeno de la hepatitis, ¿verdad? Porque el principal es que es un costo-beneficio aceptable, ¿sí? Pero recuerden ustedes que no tiene especificidad este método. Les voy a mostrar algo que puede tener una situación con este método. Podemos tener acá efectos adversos psicológicos traumáticos, dice. Mamá querida, ¿por qué entonces yo qué rayo le pido? Porque justamente es así, en el instante, la influenza en 20 minutos se lee. El dengue se lee en 15 minutos, ¿sí? La hepatitis B se lee en 20 minutos. Ya está un resultado. Un médico que va a operar no puede operar si no tiene HBsAg, que es de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque si es un positivo, toda su mesada se va a contaminar. Entonces tiene que tomar los recaudos para poder no tocar sus instrumentales. O sea, todo eso se contamina, ¿sí? Bueno, fíjense, también se pide, chicos, el VIH. El VIH, hay un método por screening que es el mismo método que se utiliza para hacer el test de embarazo. Ese test se denomina inmunocromatografía. Es una unión cromatográfica y también de antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Tiene muchísima sensibilidad. Por ejemplo, en todas las regiones del país, en todo nuestro país, existen los cassettes de VIH proveídos por Pronacido. O sea, son altamente sensibles, ¿sí? Miren acá. Se hizo que tiene 100% de sensibilidad, pero tiene 74,5% de especificidad. ¿Alguien me puede explicar esto? Esto me puede explicar por qué yo tengo solamente, qué significa especificidad, qué era lo que nos decía la especificidad. Nos dice si son sanos o enfermos. Puede ser que da mucho falso positivo. Exactamente, puede ser. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Eh? Díganme pues, algo. No me dejen sola. Pero sí, sí, sería 100% sensibilidad, sería que va a ser para la gente enfermas y especificidad Sí. sería para la gente sana. ¿Y qué pasaría entonces con el resto para llegar al 100%? ¿Qué te daría en una persona sana este test? No daría falso negativo a eso. Falso positivo, ¿verdad?
No, pero Se pod- no era que quedaba negativa La a personas especi- sanas la especificidad. Profe, no dan falsos positivos. sí. ¿Por qué? Porque la especificidad 54,5% son sanos, ¿sí? Pero ese 30 y cuánto, 36, 35, no sé cuánto, te darían ¿cómo? ¿Cómo te darían? Hola, Casos realmente sanos. 54,5, ¿verdad? El resto serían enfermos. seguro. No es seguro, no, es que no es seguro. Te darían falsos positivos, ¿sí? Pero no es específica la muestra. Imagínense si yo le informo a un paciente VIH reactivo, porque para el VIH no informamos positivo y negativo, informamos no reactivo y reactivo. Y justo entra un paciente y yo le doy reactivo. El paciente se va, abre su resultado y ve que está positivo. ¿Mm? El daño tremendo que le voy a hacer. Entonces, estas pruebas de screening tienen muchísimo riesgo y por lo general cuando tenemos una positividad en este método, se recurre a un método de diagnóstico. No se puede aseverar por este método el VIH que sea considerado positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, chicos? Nosotros actualmente hacemos lo siguiente. En la urgencia se requiere solamente a los pacientes que tuvieron un accidente cortante, ¿verdad? Se le clavó una aguja, se clavó con un vidrio y es para profesionales de la salud. No trabajamos con pacientes externos. Hay otro laboratorio que trabaja con eso. En el supuesto caso que te claves, mala suerte, tuviste guante, lo mismo te clava, ¿sí? Entonces se le quita sangre a la persona con quien te clavaste y te quitas vos sangre también. Llevas al laboratorio, se coloca un consentimiento informado, tanto al que le quitaste, le informas, señora, yo te voy a hacer un análisis, necesito tu conformidad. Vos también haces tu conformidad. Llevas al laboratorio, se hace unas siglas de tu nombre, ¿verdad? Y se lleva a la parte de la ventanilla, por decirles. ¿Por qué se hizo esa forma? Porque la ventanilla está trabajada por muchísima gente, ¿sí? A veces viene otra persona con tu boleta de análisis para retirar, ¿sí? Entonces, a través de ese equipo, nosotros le hablamos directamente con el médico tratante o le pedimos que directamente venga al profesional, ¿sí? Entonces, a él le entregamos, ya sea reactivo o no reactivo. Entonces, hasta que no haya ahora tiene un estigma el VIH, ¿verdad? Cuando pase esto, cuando algún día tengamos ya para curarnos directamente, esto va a pasar, ¿verdad? Por el momento es así. Entonces, chicos, a través de este método, en el caso del VIH, no se puede trabajar con esto, pero sirve muchísimo para tomar las medidas necesarias al instante. Difícilmente, miren, sensibilidad 100% tiene, ¿sí? Si te sale acá reactivo, probablemente tu clínica también vaya de la mano, ¿sí? Entonces, a este paciente ya toman los recaudos, ¿sí? Los recaudos es la limpieza, ¿sí? El VIH muere tranquilamente, se muere in vitro con hipoclorito de sodio. Sin embargo, el HBsAg, que es la hepatitis B, ni cosquilla no le hace el hipoclorito, solamente
las altas temperaturas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando... Doctora, ¿Sí? permiso. Un alumno levantó la mano. Iván. Bueno, miren que estamos medio atrasaditos, no vamos a terminar para las 9. Ustedes me van a demandar no sé a dónde me van a demandar si es que yo les paso. A no ser que me digan, profe, te podés pasar las 9 de la mañana. Bueno, decime, Iván, te escucho. En el anterior, justamente, profe, entonces que tenga alta sensibilidad significa que hay altas posibilidades que te diga que el paciente está enfermo, ¿verdad? Y que exactamente. Hay una alta especificidad, es que hay una alta posibilidad también que te dé falso positivo, ¿verdad? En este caso, la especificidad de este método es solamente 54,5. Esos son los verdaderos sanos, ¿sí? Los demás que te pueden salir falsos positivos, ¿verdad? Y ahí cometes el error. ¿Sí? Ya. ¿Está? Bueno, en el caso de ese, Iván, si vos tenés esa situación, suponete que este te salga negativo, pero la persona tiene algunos toques, ¿verdad? Difícilmente te salga negativo por su alta sensibilidad. Pero el problema está cuando es positivo este método y no tenés por dónde agarrarte, ¿sí? Entonces hay que trabajar con uno altamente específico. En este caso hay muchísimos análisis que son específicos. Si vamos a trabajar sobre el VIH, el Western blot, que es un análisis exclusivo en donde se hace una cromatografía y se separa la parte del ADN del HIV. Eso vamos a dar todos, chicos, en algún momento de nuestra vida. Eso, si te sale las bandas PS positivos, eso no se vayan a preocupar, vamos a entender después. Eso sí es clavado ya VIH positivo, ¿sí? Entonces ahí ya es sumamente específico y ya se diagnostica totalmente. Ahora ustedes me van a decir, ay, ¿por qué no le pido nomás yo el Western blot y punto? Me dejo de estresar, porque tarda en hacerlo. Se mide anticuerpos en esto. Si el paciente es recientemente tomado, no va a tener todavía los anticuerpos producidos por la enfermedad. Entonces, por eso el otro tiene más aceptación en el momento de la urgencia, de la emergencia. Pusimos también las serologías de IgG, IgM para el dengue o para cualquier otra cosa. Una biopsia de próstata es específica para la próstata, ¿verdad? Pero son costosos, menos sensibles, más cruentos. Son utilizados en la segunda etapa y sirven para confirmar, ¿sí? Acá clavaste y lamento, ¿sí? Muy bien. Entonces, las ventajas y desventajas de estas pruebas son que las pruebas rápidas tienen mucha sensibilidad, baja especificidad. Y las otras, sin embargo, son al revés, ¿verdad? Son más específicos, tienen costo elevado, tienen muchísimo trabajo, requieren aparatos específicos, no se puede hacer en la emergencia, no se puede hacer rápidamente. El ELISA, por ejemplo, tiene mucha especificidad y sensibilidad, es sencillo, rápido, no es que sea tan rápido. Es muy trabajoso hacer un test por este método. Todos estos métodos nosotros vamos a ver en una práctica que se llama técnicas aplicadas a medicina, ¿sí? Bueno, la evaluación ya les comenté, el monitoreo de terapia les comenté, el cribado también ya les comenté. Bueno, en la actualidad el laboratorio cumple una función clínica y es necesario la interacción del bioquímico clínico, el paciente y el médico. Estas tres situaciones, chicos, traten ustedes de ser interactivos con el bioquímico, con el
¿cómo se llama? El que hace la ecografía, el radiólogo, porque cuanto más el médico se interesa, cuanto más información nos dé a nosotros, nuestro trabajo es compacto, es mejor, ¿verdad? ¿Y quién sale ganando? El paciente y también el médico, porque su terapéutica es mucho mejor, ¿sí? El médico debe tener la sabiduría, pero esa sabiduría tiene que saber manejar sin estar acoplado a la soberbia, ¿sí? Ese es un pequeño detalle. Humildemente les digo, no vayan a ser nunca soberbios. Cuanto más sepan, cuanto más estrellas tengan, traten de ser cálidos, traten de tener calidad y calidez, ¿sí? Eso ustedes tienen que manejar eso, ¿sí? Porque solamente Dios es para nosotros indispensable. Solamente caminantes. Y cualquiera puede pasar de día a la mañana en diferentes direcciones. Miren, el laboratorio clínico interviene en más del 70% en las decisiones médicas relacionadas al diagnóstico, tratamiento y prevención, siendo parte fundamental en el enfoque terapéutico. Pero, chicos, fíjense, decisiones médicas. Ustedes son los que deciden de acuerdo a lo que pidieron e interpretaron. No les sirve de nada pedir millones de cosas, y si ustedes no saben interpretar, no se puede llegar al diagnóstico ni al enfoque terapéutico, ¿sí? Bueno, voy pasando. Bueno, el laboratorio clínico, chicos, tiene dos fundamentales cosas. Una fase preanalítica y las normas de seguridad, que tengo 10 minutos, chicos. No sé si ustedes pueden quedarse 10 minutos más o ya vamos a cortar a las 9, porque con la interacción que nosotros hacemos hace que nuestras presentaciones sean un poquito más elevadas. Y además, como les expliqué hoy, la parte de toda esa parte de la primera, entonces mi clase se reduce un poquito más el tiempo. Me dicen si van a... las personas que no quieran estar más, a las 9 pueden poner sus nombres y retirarse. Y se quedan las otras personas, pero voy a tratar de continuar. Bueno, miren, la parte preanalítica, tenemos una parte muy importante que es la preparación del paciente. Luego se obtiene la muestra, se transporta, al llegar al laboratorio se hace el análisis y luego se procede a la parte postanalítica. Existen en la fase preanalítica factores que no se pueden modificar. No puede el médico, ni el bioquímico, ni nadie. No puede, porque es algo intrínseco a la individualidad de la persona. ¿Y qué es esto? La edad, el sexo, ciertas situaciones como el embarazo, ciclos biológicos, la estación, verano, frío, la altura del lugar, el estilo de vida, si se puede. Yo no estoy tan de acuerdo acá en que no se puede modificar. Bueno, ¿qué hacemos con la edad? Chicos, la edad es re importante. Nosotros trabajamos con edades de neonatos, recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, ancianos. Para cada edad es diferente la interpretación. En un recién nacido está lleno de hematíes, tiene muchísima hemoglobina, ¿sí? Sin embargo, eso es totalmente normal en ellos. Si a mí me hacen y yo tengo 22 de hemoglobina, estaría totalmente mal. Sin embargo, para un recién nacido, tal vez ese 22, tal vez sea normal. Por eso siempre tienen que mirar la edad, ¿sí? Se trabaja en forma diferente. El sexo. El sexo nosotros en medicina usamos masculino y femenino. No usamos el género,
usamos el sexo biológico. ¿Por qué? Porque entre el hombre y la mujer hay mucha diferencia en ciertos analitos, ¿sí? Un hombre tiene más hemoglobina que una mujer, tiene más testosterona que una mujer tiene más estrógeno que el varón, ¿verdad? Entonces, siempre cuando trabajamos, miramos edad y masculino o femenino, mujer, hombre, ¿sí? Esa es lo primero que ustedes tienen que mirar cuando están leyendo un análisis. Suponga que se llama Neri Gómez. Neri Gómez, 32 años, mujer. Neri puede ser hombre o mujer, ¿sí? Totalmente diferente a decir Neri Gómez, hombre, totalmente diferente, ¿sí? La raza negra es la que produce diferenciaciones en cuanto al aumento de la creatinina, del antígeno prostático, de la creatincinasa. Ellos tienen más cantidad que para su raza es normal. Embarazo. El embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico, entre paréntesis, de la mujer en el cual hay una cantidad de analitos totalmente desfasados. Pero dentro de eso su desfase, porque está embarazada, es normal. Entonces, si yo digo, Neri Gómez, edad 30 años, sexo femenino, embarazada, bueno, está embarazada, digo, porque miro sus resultados. Ahora, Neri Gómez, mujer de 30 años, que no está embarazada, pero tiene 9 de hemoglobina, está anémica, ¿sí? Muy bien. Ciclos biológicos, variaciones de hormonas durante el ciclo de la mujer, totalmente, cada mujer es un mundo diferente. Hay que analizar de acuerdo a la edad sus ciclos biológicos. El ritmo circadiano en hombre y mujer, totalmente diferente en la toma de material. La estación, sí, estamos en un país muy frío, donde no hay sol, el descenso de la vitamina D se considera prácticamente un estándar en ellos, ¿sí? El descenso. La altura, la hipoxia que existen en los países que están muy altos, en esos individuos su hemoglobina es normal, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros ya es patológico. Bueno, los factores modificables son aquellos que el médico, el paciente, el bioquímico puede modificar. Puede modificar a través de sus actos, que son el ayuno, el ejercicio, los medicamentos, el estrés, ¿verdad? Acá, factores controlables. ¿Por qué nosotros le pedimos que esté en ayunas al paciente? ¿Sí? Le pedimos porque la aparición de los triglicéridos interfiere en los resultados. Miren un poco este suero. Esto es lechoso. Esto es de un humano, chicos. No es nata de leche. Esta es la grasa, los triglicéridos que tienen después de haber ingerido un chipaguazú con chorizo, con grasa encima, con mayonesa y ketchup y qué sé yo, 5 litros de cerveza, ¿verdad? Super queso, triple queso. Así aparece tu suero. Pero existen personas que sin comer esto lo tienen. Esto cuando tenemos esta cremosidad, suero lechoso, cremoso, estamos frente probablemente a un paciente con pancreatitis, ¿sí? Por eso nosotros le pedimos que tenga 12 horas de ayuno. En el caso de que estemos en una urgencia, en una emergencia, ¿se pediría esto? ¿Alguien me dice sí o no? Rápido. No, si viene, no, así como vienen. Si comió un chancho a la parrilla a las 12 de la mañana y se va a las 3 de la tarde con muchísimo dolor, así le quitamos la sangre. ¿Por qué? Porque estamos frente a una emergencia en una urgencia, pero a veces no tiene validez lo que sacamos. No podemos procesar por la turbidez que tiene. Solamente ciertas cosas podemos hacerle, ¿sí? Pero le indicamos al médico, suero lechoso, entonces ustedes empiezan a diluir a través de la heparina, por ejemplo. La heparina activa la lipoproteína lipasa y hace que estos triglicéridos se degraden, ¿sí? Bueno, existen factores como la actividad física, ¿sí? Esta actividad física hace que estas enzimas, ¿sí?
también pruebas hormonales se disparen. Sin embargo, es solamente porque el paciente acudió al laboratorio o acudió a la urgencia luego de haber realizado una actividad física muy sobrecargada. Entonces, hay que tener en cuenta en el momento de la toma de material si estaba haciendo o no una actividad física, porque puede enmascarar ciertos diagnósticos que puede confundir, ¿sí? El estrés mental. Hay gente que se pone muy nervioso o tuvo un problemazo gigantesco o está tomando algún medicamento que produce un estrés, una tensión, hace que se disparen ciertas, la ACTH, la catecolamina, adrenalina, y hace que aparezcan elevadas ciertos analitos, producto de la ansiedad. Entonces, en ese caso, cuando no tiene coherencia, supongan ustedes la glucosa, que me dé de repente 200. Yo no soy diabética, nunca jamás en mi vida, pero antes de irme tuve un encontronazo en mi casa, estuve súper nerviosa, me fui histérica, armé un desastre ahí. Por supuesto que me va a subir mi colesterol, me va a subir mi glucosa por la descarga de adrenalina, ¿no? No tiene significación, hay que volver a repetir. Por procedimientos médicos, cirugía, inyecciones, hace que se alteren enzimas. Son productos del manoseo, de la inyección o de la cirugía que tuvo. Se manoseó mucho al músculo y hace que estas enzimas se eleven sin que el paciente esté enfermo. Miren, por último les voy a explicar alteran, por ejemplo, la palpación rectal. El hombre llega a un momento de su vida que va al urólogo y el urólogo generalmente hace un tacto rectal para ver el tamaño de la próstata. Al tocar la próstata se activa y se secreta muchísima cantidad de antígenos, ¿sí? Entonces, si el médico le pide el antígeno prostático inmediatamente después de haberle hecho, está cometiendo un grave error, porque se va a ir el paciente, le voy a quitar yo, que no le tengo lo que quitar. Porque si a mí me agarra, si yo soy la bioquímica, le voy a preguntar al paciente, señor, usted vino del urólogo, le hizo una palpación rectal, no se puede hacer este resultado. A mí mi doctor me dijo, bueno, señor, yo le cuento que este análisis voy a ponerle esa observación, puesto que los resultados no tienen confiabilidad. ¿Por qué? Porque acá el PAS, hasta 4 nomás es normal, le va a salir 58. 58, chicos, es, por decirle un número, le está significando cáncer de próstata, ¿sí? Imagínense el daño que le puedo hacer. Este señor se tiene que ir y después de 8 días o 10 días recién hacerse, cuando esté perfectamente aquietada su próstata. O si no, se hace un falso resultado. Es caro este análisis y le produce un estrés espectacular al paciente. Le va a decir, ese laboratorio trabaja mal, me voy a ir dentro de 8 días a hacerme otro y obvio le va a salir normal. Bueno, los fármacos también son muy importantes. Ya voy, hasta acá no me voy a hacer, creo que sí. Chicos, cuando ustedes le están dando una medicación y necesitan monitorear el efecto de esa droga, por ejemplo, si toma dioxina, litio, anticoagulantes, quieren saber el efecto, tienen que ir su paciente sin tomar la medicación, ¿sí? Se va, se saca la sangre y luego ingiere el medicamento. Si tomó, ya no sirve. Tenemos ahora en la urgencia, en la emergencia, dioxina y anticonvulsivantes, otros, fenobarbital, etcétera, que a veces llega a la urgencia, especialmente en los niños, ¿verdad? Los pediatras deciden hacer como base, no importa lo que tomó, ¿sí? Entonces nos pide a nosotros, por ejemplo, dioxina a las 4 de la tarde y le preguntamos nosotros, ¿ya tomó su medicamento? No sabemos, te contesta la pediatra. Entonces, en el escrito
nosotros se refiere que no se sabe la hora de la primera ingesta de este paciente. Entonces, ese se va a tomar como base para el seguimiento. Siempre tienen que tener ustedes un seguimiento, un punto de partida, ¿sí? Para poder hacer una decisión de aumentar o de bajar la dosis. Bueno, estas son las variaciones cíclicas. Estos son muy exquisitos. A veces piden, ¿cómo se llama? Estos ciclos, piden los ginecólogos cuando están frente a un paciente que quiere tener hijo, ¿verdad? En el caso del Cushing, con relación al cortisol, si ustedes no se acuerdan, chicos, las condiciones, pueden llamar al laboratorio que con mucho gusto nosotros les vamos a indicar en tal hora tienen que sacarse y en tal hora tienen que quitarse. Generalmente se pide una muestra a la mañana y otro a la tarde. Bueno, ¿qué les parece si dejamos acá y continuamos el próximo martes con lo siguiente? ¿Sí? ¿Está? Porque Sí, profe. si no, no voy a poder. Profe, Sí. la asistencia, ¿cómo crees que te marquemos? Van a colocarle a la doctora Silvia. Pueden retirarse. Silvia, ¿vos estás? Pueden poner presente en el chat antes de retirarse. Les agradezco, chicos. Gracias, profe. La audiencia, ¿verdad? Y como les digo, el próximo martes vamos a empezar a las 6 capítulos, ¿sí? Este es un capítulo muy importante y les felicito porque están participativos, ¿sí? Me encanta.